buenas y bienvenidos al segundo de los vídeos sobre el Imperio Carolingio. Se trata de una clase muy corta en la que vamos a hablar de la organización política, de la economía, de la sociedad y de la cultura en el mundo carolingio. Antes de hablar de la organización política, lo primero sería recordar qué dijimos sobre ese concepto en el vídeo dedicado al Imperio Bizantino. Estaríamos hablando de la distribución del poder, es decir, quién manda y sobre qué manda. Eso es, al fin y al cabo, la organización política y nos vale tanto para el Imperio Bizantino como para el Imperio Carolingio, que vamos a ver después, el Islam o incluso las monarquías hispánicas de la Edad Media y la Edad Moderna. La máxima autoridad del Imperio Carolingio era el propio emperador, ya fuera Carlomagno o posteriormente Luis el Piadoso, o si hablamos del reino de los francos, Pipino el Breve. El emperador ejercía su poder desde su palacio de Aquisgrán, donde había una serie de personas que le ayudaban en las tareas de gobierno, le asesoraban, le aconsejaban, lo que conocemos comúnmente como la corte. Pero además, como el imperio era muy grande, estaba dividido en provincias, que conocemos con el nombre de condados, y al frente de cada condado había un conde. Asombroso. Elemental. Ahora bien, había unos territorios situados en la zona fronteriza, es decir, que al otro lado había enemigos. Esos territorios, esas provincias, no se llamaban condados, se llamaban marcas, y al frente de cada marca había un marqués. Y si uno de esos territorios adquiría gran importancia estratégica, ya fuera, digo, de la frontera o de otros lugares del imperio, estamos hablando ya no de un condado o de un marquesado, sino de un ducado. Y al frente del ducado estaba el duque. De la economía en el Imperio Carolingio, lo primero que tenemos que decir es que el principal sector era el primario, y más en concreto la actividad principal, la agricultura. Había en peso, por tanto, la artesanía, sector secundario, y el comercio, sector terciario. En lo que respecta a esta última actividad, al comercio, hay que decir que se vio afectada negativamente por la aparición del Islam en el siglo VII y sobre todo su expansión en el siglo VIII. Lo que sucedió es que las luchas religiosas entre cristianos y musulmanes terminaron por romper el comercio en el mar Mediterráneo, de tal manera que el comercio europeo se vio muy afectado porque ya no podía vender ni en el norte de África ni en buena parte de Oriente. En el ámbito social, el Imperio Carolingio profundizó en las desigualdades que se estaban generando desde las etapas finales del Imperio Romano. Es decir, una pequeña cantidad de población, habitualmente nobles y eclesiásticos que servían a los emperadores carolingios, esas gentes se van a hacer con la mayor parte de la tierra, formando grandes latifundios, y luego una gran mayoría de campesinos pobres van a ser sus siervos y van a estar obligados a trabajar las tierras de sus señores. Terminamos hablando de la cultura durante la etapa carolingia, y lo primero que hay que decir es que fue un periodo de relativo esplendor cultural que conocemos con el nombre de Renacimiento carolingio. Además de guerrear y conquistar territorios, Carlomagno tuvo una profunda preocupación por el desarrollo cultural de su imperio. De hecho, formó en Aquisgrán, su capital, la que conocemos como la Escuela Palatina, a donde trajo gran cantidad de intelectuales de la época, entre los que cabe destacar Alcuino de York. A pesar de ser un rey tan poderoso, Carlomagno no había ido a la escuela ni había tenido profesores durante su infancia. Es que, como ustedes saben, los nobles de esa época solo se ocupaban de luchar y conquistar territorios, y creían que elucubrar complejos cálculos matemáticos o filosofar acerca del mundo era una inútil pérdida de tiempo. Pero Carlomagno pensaba distinto, y a pesar de su escasa instrucción, tuvo una visión innovadora y completamente revolucionaria para la época. En su corte reunió sabios y poetas de distintas partes del mundo, a quienes invitaba para discutir sobre cuestiones que iban desde la importancia de Dios hasta el origen del mundo y de las estrellas. Él mismo aprendió. Carlomagno puso especial empeño en que se recuperaran y conservaran los textos y libros de la antigüedad clásica. De ahí la importancia de los copistas en la escuela palatina. Además, en esa misma escuela surgió la que conocemos como escritura carolina, un tipo de letra más redondeada y por tanto más fácil de leer. También podemos hablar de una arquitectura propia del mundo carolingio, caracterizado por el uso de la piedra, el ladrillo y el arco de medio punto.